Hola, mi nombre es Stephanie Paradas y hoy les estaré hablando sobre la producción cinematográfica en cuanto a lo que es la luz, los colores y la apreciación cinematográfica. ¿Qué es la apreciación cinematográfica? Como tal, la apreciación cinematográfica básicamente es cómo vemos el cine. Hay que verlo de una manera mucho más técnica para poder verla de una manera más objetiva a que el típico subjetivo que tiene la gente que sí le gusta la película, las escenas, pero más que todo es ver la película para poder ver la iluminación, las técnicas utilizadas para poder narrar todo esto, tanto sea técnicas narrativas como técnicas también más artística, como por ejemplo los colores, los filtros que pueden utilizar, la manera que ponen las luces en este teatro, en esta película, por decirlo así. Para poder apreciar el cine a su plenitud hay que saber las diferentes tanto técnicas como también el lenguaje cinematográfico que puede haber para todo esto. ¿Cómo se puede conocer este lenguaje? Este lenguaje es muy complejo ya que viene desde el guión del cine. El guión va relatando lo que va a tener que ir pasando en la película, como ya se conoce. Pero específicamente este tipo de lenguaje no se puede ver en el guión. Por eso es que uno tiene que buscar los actores adecuados, la luz adecuada para poder dar la psicología y dar la imagen que el director tenga en su mente. Para poder entender este lenguaje cinematográfico hay que tener en cuenta muchos factores, ya que ellos simple y llanamente no vienen de un guión y listo, eso pasa. No, hay que tener en cuenta muchos factores. En estas técnicas se puede incluir el lenguaje técnico, que puede ser la iluminación, las paletas de colores y los encuadres que se estén enfocando para poder dar ese efecto de lo que diga el género de la película o lo que diga el director en esa escena. Como también puede ser la más narrativa, que es ya el lenguaje cinematográfico, los actores y los guiones. Esto tiene mucho que ver, ya que como tal uno no puede ver la película mientras uno lee el guión, sino que es el director, a medida de la iluminación y los encuadres, que pone ese efecto, que pone esa psicología en nuestra mente, que puede desafiar un poco la realidad al momento de hacer la película. Ahora, le hablaré sobre la paleta de color. Es una técnica muy utilizada para tratar de poner en contexto lo que es la película. La paleta de color es sumamente importante porque con esto podemos tanto resaltar como poder también revolver el tiempo para diferentes escenas que pueda ser necesaria. Por ejemplo, los momentos de flashback suelen ser puestos con unos colores mucho más azules o mucho más claros para poder dar la diferencia entre el presente y el pasado. Como también suele pasar en películas de que se ve el futuro, ponen mucho más color, ponen los colores mucho más vibrantes. Ahora, las paletas de colores se dividen en diferentes tipos, como la rueda de color. La rueda de color es compuesta por colores primarios, secundarios y terciarios. Se suelen utilizar mucho lo que son los primarios y secundarios. Esto para dar una escena mucho más cálida al momento de poder hacerla, para poder tener una mejor visión al momento de que lo quiera hacer. Por ejemplo, en la película Matrix se utiliza mucho que cuando están en el Matrix suelen tener un esquema de color mucho más color verde, mientras al momento de que están en la vida real, en Zion se suele ver que todas las escenas tienen una coloración más azul o grisácea. Aparte de poder utilizar el color en toda la escena o en todo el encuadre que se vaya a utilizar, también se puede usar en objetos indicados o en objetos principales que se necesiten ver más adelante o que sean importantes para dicha escena, o simple y llanamente para traerle un poquito de color y un poquito más interés a esa escena. Como por ejemplo hay películas que ponen que si un porrón con flores y las flores son rojas y el resto de la escena es más azul, o se suelen utilizar combinaciones de colores como por ejemplo el azul y el naranja, ya que el azul puede ser la atmósfera, el cielo, y resalta mucho con el naranja, que viene siendo el color del piel del personaje. Esto tiene mucho que ver con lo visual y para llamar la atención, aparte de que también puede ser utilizado para poder poner el escenario al momento de que se está grabando, que si es en un desierto se usa colores mucho más tenues, mucho más marrones, mucho más beige, para tratar de poner ese esquema en la mente de las personas y sea más real la escena. El esquema de colores es un recurso de narración fundamental para la cinematografía.
ya que esto puede dar, según su elección de mucho color o falta de él, una sensación distinta que pueda dar con el otro. Entonces, prácticamente el color tiene que ir con la escenografía o el tipo de película que tiene que ver con este tipo de esquema de color. Por ejemplo, si estamos en un lugar muy frío, típicamente uno ve la nieve, uno ve el cielo, uno puede ver las personas bastante arropadas, pero ¿cómo ves en una película que se describe que es frío? Con tonalidades azules, con filtros azules, para que todo se vea mucho más real que en lo que en realidad puede ser. ¿Por qué? Porque en tal caso estaría el día nublado, estaría el día bastante abrumado con tanto blanco, entonces el blanco puede ser que se refleje con las nubes y de ese color azulado. Entonces, el color prácticamente te puede dar las sensaciones en cuanto a estar en el sitio, y esto es sumamente importante ya que como cinematógrafo uno necesita tratar de poner a su espectador en el sitio en el que está pasando la película. La luz se puede modificar, quitar o añadir para crear distintas atmósferas, distintas escenas y poder crear una iluminación única para esa escena. Las escenas no tienen que estar iluminadas exactamente iguales, ya que esto daría un plano mucho o mejor dicho, muy débil, sería muy 2D, muy plano. La luz prácticamente se utiliza como recurso narrativo para tratar de jugar un poquito con la psicología de que tenga el espectador al momento de verla, como también traer a la realidad lo que es la escenografía, cómo se utiliza esto en tal caso. Se puede utilizar como textura, sí, la luz como textura. Este tipo de iluminación ayuda mucho a lo que son las escenas cuando son adentro, que se quiere ver, no sé, una ventana, el reflejo de una ventana, se puede utilizar un tipo de luz o un tipo de filtro para poder poner en la imagen de la ventana como si estuviera real, cuando en realidad la ventana no existe, están en un set. Entonces, este tipo de luz es creada, no es algo que en realidad uno ve en todos lados, entonces es algo que pone en el lugar al espectador. Esto le da mucha vida a lo que es la escena y ayuda mucho. La iluminación es fundamental para que el cine se pueda ver o para que la escena se pueda ver de una manera mucho más clara, sin ruido. Entonces la luz se utiliza también para claridad al momento de grabar, para poder tener una nitidez óptima, ya que la cámara necesita tener cierta exposición para poder tener este tipo de nitidez. El esquema de luz más utilizado en el cine suele ser el de los 3 puntos. Este suele incluir la luz principal, la luz de relleno y la contraluz. ¿Qué suele hacer esto? La luz principal lo que hace es evitar el sobrecolor y el contraste en cuanto al personaje o la escena. Esto es muy importante, ya que si queremos que se enfoque en una sola persona o en una sola cosa, esta va a ser directamente dirigida a ese objeto o personaje. La luz relleno lo que hace es que tratar de mantener la luz fija, por decirlo así, es tratar de mantenerlo estable. Típicamente se utiliza con un difusor o se pone una luz blanca hacia una luz blanca, y esto lo que hace es actuar como un difusor, ya que rebota la luz blanca y se ve mucho más cálido, mucho más claro el sitio. Y el contraluz se suele poner atrás del personaje o atrás del sitio donde queremos enfocar, para que suele tener como un delineado de luz para poder enfocarnos más en lo que son la cara, o suele ser más las facciones de la cara o detalles de los objetos. Esto también suele ser utilizado, el contraluz, para tratar de ver lo que son partículas pequeñas en el aire o humo. Suele ser más utilizado para eso, ya que resulta mucho mejor utilizar una contraluz que una luz principal o una luz relleno. Tener en cuenta que mientras mejor la iluminación, suele tener una mejor interpretación al momento de que está viendo el espectador. Esto ayuda mucho al momento de interpretar la escena o la película. Ahora le hablaré sobre luz dura y luz suave. La luz dura, no importa la intensidad que sea, prácticamente lo que hace es que se utiliza para iluminar muy bien las cosas y que se vea la sombra mucho más prominente al momento de que se esté grabando. Mientras que la luz suave suele ser
valga la redundancia, mucho más suave, y también suele ser hacia algo enfocado, que sea mucho más suave, que se pueda ver sombras en la cara, que se pueda ver los detalles y que prácticamente se pueda ver los distintos detalles que pueda tener el personaje, tanto sea en las facciones, tanto sea en las emociones, y también que refleje muy sutilmente lo que son las sombras. Se suelen usar la combinación de las dos para poder tener una escena mucho más fuerte, poder saber qué tipo de emociones tiene, poder que si una luz dura se suele utilizar en una película de terror con luz azul para poder dar ese instinto de que es noche, de que está tenebroso, de que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Es mucho más fuerte al momento de utilizarla, mientras la luz suave se puede utilizar en cualquier tipo de escenario en realidad. Hablaré sobre la psicología cinematográfica. Esta es básicamente todo lo que el director quiera que el espectador sienta. De qué manera lo puede hacer, como le dije anteriormente, tanto con las luces, como la escenografía, como los colores, como los efectos especiales que se pueden utilizar para poder hacerlo tanto auditivo o visual. Esto se puede manifestar en los espectadores de distintas maneras. En realidad no tiene tanto un sí o un no en cuanto a si es alegre, si es triste, no, porque una sola película puede exponer diferentes cosas, como por ejemplo algunas cosas que pueden hacer es solucionar algún problema que tengan en mente, o puede ser una descarga emocional, puede desarrollar una nueva actividad en cuanto a la creatividad de la persona que está viendo, puede inspirar, puede asombrar, puede motivar, puede conmover. Aparte de que algunas personas pueden identificarse con la película, pueden ayudarlo a reflexionar, puede traer y fomentar nuevas relaciones amistosas, como también pueden profundizar o tratar de relatar alguna relación amorosa que pudo haber pasado. Todo esto para tratar de hacer un poquito más real la película, ya que si la persona ya pasó por ese tipo de situación, pueden sentirse más relacionables o pueden sentirse más expuestos a lo que está pasando en la película. Y esto es muy importante porque al fin y al cabo la película es eso, para que la persona se entretenga y también pueda tratar de meterse en lo que es la película, la escenografía, en la escena, y que puedan entender a plenitud qué es lo que está pasando en ella. Muchas personas no toman mucho en cuenta de que todo esto de la psicología sí es muy importante por medio de la cinematografía, ya que si la persona no tiene una capacidad de poder entender esto por medio de la psicología que se está tratando de exponer en esta escena o en esta película, es muy difícil de que ellos sientan lo que está queriendo dar a entender esta película o esta escena.